Amigos, amigas de Expectativa, tal como es usual, cada semana tenemos un invitado especial, entrevistas desde la Casa de la Ibarreñidad, este sitio emblemático de la ciudad de Ibarra, sitio patrimonial, en la cafetería con olor a café. En primera instancia, desearles un buen 2020, un nuevo año, iniciamos una nueva década y la primera entrevista de la década es precisamente con Jacinto Salas, periodista profesional, amigo de la casa, un periodista muy conocido, con quien vamos más allá de entrevistar, vamos a conversar, porque de eso se trata estos especiales, de estos programas. Jacinto, buenos días, un feliz año 2020. Gracias, Jaime, un buen año igualmente para usted. Primero, un buen día y un buen año para todos aquellos que siguen su programa Expectativa, que ya tiene algunos años de servicio a la colectividad ibarreña y maura. Gracias, Jacinto. Vamos desde el principio. ¿Dónde nació Jacinto Salas Morales? Bueno, yo nací aquí en Ibarra, justo a una cuadra de distancia de aquí, de donde estamos, en la esquina del Coco, qué bien. En lo que es actualmente la cooperativa Tulcán. Allí estuvo la casa de mi padre, él tenía un almacén, una basería. Allí viví mis primeros 10 años y después nos trasladamos hasta la calle Chica Narváez, que es más o menos frente a la altura de donde está ahora la farmacia del doctor Carranco, que también los papás tenían una casa un poquito más hacia el sur. Nosotros estábamos más hacia el norte. Entonces, como le digo... Esa fue la segunda casa, ¿no? Pero vamos un poco más despacio, Jacinto. ¿Cuántos hermanos, su papá, su mamá, cómo se llamaban, por favor? Bueno, mi papá se llamaba Luis Enrique Salas Morales, él también es ibarreño. En cambio, mi madre se llamaba Ángela María Morales. Morales, igual que su mami. Su país es Salas Morales. Salas Morales. Igual que su madre. Claro. Mi madre, ella era nativa de la provincia de Pichincha, del norte de Pichincha. Sus padres tenían propiedades en lo que se llamaba Perucho y la población de Atahualpa. Incluso tenían terrenos en una zona que actualmente el Consejo Provincial de Pichincha me parece que lo dedicó para la energía eléctrica, un puesto que se llamaba Chespí, que era mucho más caliente. Entonces, yo soy hijo del segundo matrimonio de mi padre. Mi padre perdió a su esposa luego de un grave accidente que él mismo tuvo aquí en la ciudad, en su almacén. Hay una anécdota que, si me permite contarle, yo algún momento estaba yo viviendo en Quito y ya necesitaba lentes. Y en ese tiempo fui a la clínica Santa Cecilia, que era del doctor Ramiro Almeida. O sea, usted usó los primeros lentes ¿a qué edad, Jacinto? Yo a los 19 años. Jovencito ya. Entonces el doctor Ramiro Almeida me preguntó mi nombre. Yo dije, yo me llamo Jacinto Salas. Dice, ¿Salas? ¿De dónde es? De Ibarra. ¿Y usted qué es para el señor Salas? Me preguntó. No para don Juan Salas. No, para Luis Salas. Ya. ¿Qué es para el señor Salas? Yo digo, es mi papá. ¿Es su papá? Dice, yo era estudiante del Colegio Teodoro Gómez de la Torre y me acuerdo que un día escuchamos una explosión tremenda. Digo, sí, a mi papá le pasó eso, explosionó el almacén. Explosionó el almacén porque, y recientemente encontré en un antiguo periódico, el Ferrocarril del Norte, una explicación. Mi padre me contó que en realidad eran las festividades de Navidad, y como él tenía su abacería, compraba de todo. Un día le fueron a vender una canasta o 2 canastas de torpedos. Juegos pirotécnicos, pero los torpeditos, esos de que caían y reventaban. Entonces dice que terminaron de contar todos los torpedos que le vendían y no sabe el por qué. Dice que se cayó del mostrador, cayeron los torpedos. O sea, explosionó todo. Y mi padre vendía de todo en ese almacén. Es decir, eran las abacerías antiguas de esa época de los años. Entonces vendían 50, pólvora, vendían hilos, vendían alimentos, vendían todo. Y explosionó el almacén. Y lo que recordaba Ramiro Almeida es que ellos eran estudiantes del Teodoro Gómez y se espantaron porque tembló incluso el colegio de la fuerza. Fue un buen sismo, ¿no? Claro, de la fuerza del
la explosión, digamos. De la explosión Sí. de ese. Entonces el almacén quedó con un boquerón enorme, según yo ya leí posteriormente, mi padre nunca me contó eso, relato de esa y hubo época, dos ¿no? personas heridas, además de él, una hermana mía también de padre que se llamaba Inés, que tiene todavía algunos hijos aquí, y un conserje de la escuela 28 de septiembre, y en el periódico están los nombres. Pero a más del relato, el periódico hace siempre esa recomendación que han hecho con los juegos pirotécnicos, que el municipio prohíbe la venta de todos estos artefactos hechos con pólvora. Entonces mi padre fue a parar en el hospital Eugenio Espejo y su esposa quedó de alguna manera traumada, Sí, y por poco el después impacto, falleció, ¿no? claro, Claro. del impacto, falleció. Y mi padre 2 o 3 años más tarde se casó con la que fue mi madre, como le digo, Ángela María Morales. Con ella se conocían en el coro de Santo Domingo, Santo de Domingo. de la iglesia de Santo Iglesia, Domingo, ya. porque mi padre también era maestro de capilla. Entonces las mujeres que iban, que eran alrededor de 18 o 20 personas, formaban el coro de Santo Domingo. Ahí le conoció a mi madre y con ella se casó, y de ahí vengo yo. Sí, ¿y cuántos hijos procrearon? Fuimos 3, Tres. y yo fui el mayor, el primogénito, después tuve 2 y tengo todavía 2 hermanas. Estamos hablando de su edad, Jacinto, ¿en cuántos años está? Yo estoy en el ya caminando a los 78 años. No se le nota, es decir, se le ve muy bien. Dicen así, pero, Dicen, ¿verdad? pero lamentablemente, claro, las malas lenguas dicen que sí, pero siempre hay a esta edad uno ya comienza a sentir algunas deficiencias, Sí. sobre todo en lo que se refiere a la resistencia. Sí, el resto todavía, el último examen que me hicieron en el Seguro Social me dice que no tengo ningún problema, esperemos que sea así. ¿Qué es fundamental para mantener una buena salud? Bueno, yo creo que primero ser bastante regular en lo que tiene que ver con la alimentación. Nosotros no somos muy amigos, como hacen los pelucones, dijéramos. Dicen que la diabetes es la enfermedad de los ricos, pues no es cierto, Sí. de los que se dan. Mucho dulce. Mucho dulce, pero también Descuido pastas también, y pastas. las carnes rojas y las fritadas y todo lo demás. Comemos lo que es normalmente. Bueno, si hay una fritada, hay una fritada; si hay un hornado, hay un hornado, pero no es de todos los días ni de todas las semanas, ¿no? ¿Deporte? ¿Qué deporte practicaba en su Bueno, a mí me juventud? gustaba mucho el básquetbol, y también me gustaba el ping-pong. Mientras estaba en el Consejo Provincial, ahí practicábamos bastante el ping-pong. Cuando yo regresé a Ibarra de Quito, ya dejé el básquetbol, lamentablemente, de no todavía pudiera seguir jugando. Pero por la buena estatura, ¿no? Sí. Entonces usted va a Quito, luego de acabar el bachillerato, a estudiar en la Universidad Central, Comunicación. En la Universidad Central. Allí ya entré un poquito más tarde, porque comencé a trabajar como profesor, pero entré en el año 70, justo, pero no entré a periodismo, entré a la escuela, entré a pedagogía, cuando se abrieron prácticamente las puertas de la universidad. Que había la dictadura, ¿no? Claro, de Velasco Ibarra. Militar y civil. Y después la de Velasco Ibarra. Sí. Entonces, fue tan grande la afluencia de estudiantes que a mí me tocó, uno de los paralelos me tocó en un local que tenía el colegio Mejía, es decir, alejados totalmente del campus universitario. Pero lamentablemente vino la clausura. Usted recordará la explosión de la imprenta de la Universidad Central, que fue provocada por el gobierno, los levantamientos, se cerró la universidad. Entonces salí, y cuando se reabrió, le dije, me gusta mucho el periodismo, me gusta la economía y me gusta la arquitectura. Las tres, había que escoger una de las tres. Sí, yo hubiera preferido la arquitectura, me gustaba mucho la arquitectura, pero no me permitía el tiempo. Porque no era... el tiempo. Pero era tiempo se requería completo, también pues. Que sean físico, químico, matemático, alguna cosa. Claro. No es como ahora. No es, sí, pues entonces... sociales, sociales. Entonces, lamentablemente no pude seguir tampoco economía, entonces me decidí por la tercera de mis opciones, dijéramos, que también me gustaba mucho, es decir, las tres. Tal vez la que menos, dijéramos, en preferencia, y que estaba la segunda, era economía, pero
Y como usted dice, las matemáticas ya eran mucho más exigentes, Claro. entonces ya... Esto era en el año 71, dice. Era en el año 70, 69-70. Entonces me parece que yo no recuerdo el año 71, atrás, ¿no? Claro, en el año 71 yo ya ingresé a la escuela de comunicación, la escuela de ciencias de la información de la Universidad Central. Todavía no era facultad, no, eso fue era anexa, de alguna ¿no? manera anexa al rectorado de la Universidad Central. Claro. Y ocupábamos el edificio, un solo piso, el cuarto piso del edificio de servicios generales que quedaba a la parte oriental de la Facultad de Economía. Y en la otra ala estaba también asimismo la Escuela de Ciencias de Servicio Social. Claro. Entonces, allí estuvimos 4 años y ya. A los ¿Compañeros de esa época? ¿Se acuerdan? Bueno, algunos de los que... Deben estar claro, algunos todavía están vigentes. Algunos todavía se reúnen, no me invitaron, es decir, no recibí la invitación este año, pero generalmente en Navidad hacemos una reunión de los antiguos estudiantes de la universidad. Rosero, Para decirle, entramos alrededor de 100. Éramos 2 cursos, pero de esos llegamos a graduarnos aproximadamente unos 35. Entre ellos, por ejemplo, que tuve como compañero a Javier Barzola. Usted recordará un periodista que trabajó, mucho en televisión desde joven. Está mi compañera Patricia Estupiñán, que es la directora general durante muchísimos años del periódico Vistazo, y gracias a ella de la revista Vistazo, disculpe. Y gracias a ella, por ejemplo, yo hice un trabajo de freelance en Vistazo y ahí obtuve un premio nacional, nacional de periodismo económico. Entonces, que me representó para ese tiempo, pues entonces, primero, un reconocimiento muy importante fue un concurso que hizo la Cámara de Provisión, era la Cámara de Industriales de Pichincha. Bueno. Entonces presentamos los trabajos ya publicados. Yo presenté un artículo que se llamaba el salario mínimo. El salario mínimo vital, era un reportaje. El salario mínimo de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo, el salario mínimo ni vital. Con ese era el titular. No alcanzaba ni el mínimo ni el vital. Ni el vital, sí. Gonzalo Rosero, Félix Narváez, ¿no eran de la Gonzalo misma Rosero fue compañero durante 2 años, porque él fue anterior a mí, pero tuvo que repetir, no se quedó, entonces fue compañero, fuimos compañeros 2 años, y gracias a él también él me llevó a trabajar en Ecuador Radio, y durante 16 años trabajé como corresponsal de Ecuador Radio aquí en Ibarra. Con Freddy, ¿cómo es? Con Narváez, ya más bien fuimos Félix Narváez, ya estuvimos más bien en el trabajo, tanto él en Ecuador Radio como yo también en Ecuador Radio. ¿Y maureños y barreños de la época? Silvio Tobar. Silvio Tobar, él estaba, cuando yo ingresé, él estaba terminando, él estaba en el 4º año. Ya, es más antiguo que usted. Más antiguo, él sí, y él se graduó más antes que mí. Y a este propósito, dijéramos, como de lo que yo conozco, de los 3 primeros periodistas profesionales graduados en la Escuela de Ciencia y Información, estuvo Piedad Gómez Jurado, la primera. De Ibarra, ¿no? De Ibarra. Estuvo como segundo el Silvio y el tercero yo. Pero los 2 primeros prácticamente no ejercieron, hasta el momento que yo vino no ejercían. Entonces yo vengo y ejerzo. A partir del año 1900, bueno, yo ya comencé a trabajar para el año 80 en Ecuador Radio. Y que era del comercio, ¿no? Sí, en el diario El Comercio. Pero cuando yo ya regresé a Ibarra, todavía no estaba graduado, tuve que irme a graduar, yo vine en el 78, me gradué en el 79. Yo me presenté en el diario La Verdad, que era el único que había en ese momento. Así es. Y no sé si, no es para ofender, pero voy a decir, me recibió el señor Garzón. Y le dije, soy periodista profesional, graduado en la Universidad Central. Claro, me gustaría trabajar. Entonces el señor Garzón me dijo, verá,
Si quiere puede escribir, aquí le recibimos lo que No hay quiera, problema. pero periodista no necesitamos, me dijo. Entonces no trabajaba, estaba dedicado solamente a acompañar a mi madre que quedó viudo justamente en el año 78. Pero me llamó Gonzalo Rosero y me dijo, ven, trabaja conmigo, vas de corresponsal en Ibarra. Entonces yo trabajé De Ecuador Radio, desde que era Radio Ecuador Quito, ¿no? Radio en Radio Quito, sí. Y de ahí usted se vincula con el comercio también, haciendo artículos. Claro, ya. artículos y todo esto, reportajes. Corresponsal y del comercio. El corresponsal, no del comercio, sino de Ecuador Radio. Ecuador Radio, que pertenecía al diario El Comercio. Y más tarde, dijéramos, se ofreció la oportunidad precisamente de participar en otro concurso nacional, el convocado por INESEL, sobre el proyecto Paute. Participé y gané el tercer premio nacional. ¿Para qué era este concurso? Era para dar a conocer lo que era el proyecto Paute. O sea, para escribir. Para escribir sobre eso, era reportajes sobre eso. Y como anecdótico solamente ganaron, en primer lugar, dos periodistas del diario El Comercio que hicieron un reportaje conjunto. El segundo lugar lo obtuvo Martínez, un joven periodista, brillante periodista que después no se dedicó a otras actividades. Martínez Viel, me parece que era el segundo apellido. Él ganó el segundo. El tercero lo gané yo, pero también anecdótico. Entre los dos compañeros que ganaron el primer premio estuvo un boliviano. No sé si acuerdan, se me va el nombre. Él fue, y con su compañero, eran relacionadores públicos de INESEL. Martínez también fue relacionador público de INESEL, estaban al tanto prácticamente de todo lo que pasaba del tema. Y yo tuve que informarme, tuve que preguntar. Por ejemplo, quien me ayudó bastante fue el entonces gerente de Melnorte, el ingeniero Carrión. Edmundo Carrión, y gané el tercer premio. Son los dos premios más importantes de periodismo que he ganado. Jacinto, usted hizo radio también, ¿algunas emisoras recuerda? Sí, bueno, solo en la Ritmo, prácticamente solamente en la Ritmo y la CR. Sí. Tal vez he sido demasiado fiel a esas dos emisoras. Posteriormente me convocaron también a la que fue Radio Noticia. Radio Noticia era del diario El Norte, que se transformó posteriormente, claro, en AM, y después se transformó en Radio Los Lagos. También estuve un año en TV Norte como presentador de noticias junto a Ramiro Buccelli. Después no les gustó, también hice comentarios, hice opinión. ¿Usted pasó por radio, por televisión, y periodismo, el principal. Relaciones públicas, sí. ¿También cultura? No tanto relaciones públicas, comunicación institucional, diríamos, ¿no? Ni tanto eso. ¿Cómo se llama? Bueno, casi dijéramos de alguna manera fue un compromiso colateral el hacerla de alguna manera de información del Consejo Provincial. Claro. Y le cuento eso porque cuando fue electo en 1984 el señor Luis Mejía me visitó y me dijo que quisiera que me acompañe como relacionador público. No había relaciones públicas todavía en ninguna entidad en Ibarra, en ninguna entidad en 1984. Bueno, había el tema de la gobernación, me parece. ¿Se acuerda? Tampoco. No había ninguna. Después se abrió con Silvio Tobar, le dieron a él el primero. Luego Ramiro Buccelli, en fin, claro. Sí. Entonces no había, no sé si fue Ramiro Buccelli primero, pero Silvio Tobar fue después. Entonces me invitó y le dije, no me interesan relaciones públicas. Esa fue mi respuesta a Luis Mejía. Terminó haciéndole. Claro. Entonces me insistió posteriormente. Y la tercera oferta que me dijo es que queremos abrir el Departamento de Cultura. Y yo dije, bueno, le acepto el Departamento de Cultura. Porque yo de alguna manera me había vinculado, no participaba directamente, pero me gustó mucho el trabajo que hizo Rodrigo Paz, sobre todo a través de su visión de lo que era la prensa vinculada en hacer cultura. Entonces eso le acepté. Rodrigo Paz, el alcalde de Quito. Pero a la final, cuando ya ingresé al Consejo Provincial de Imbabura, que fue en el mes de junio de 1984. Fue una cosa curiosa, todavía no ingresaba al Consejo Provincial. El Sambo Félix me invitó y me dijo, vea, vamos a festejar las fiestas de Imbabura. Félix Tafur, ¿no? Sí, vamos a hacer las fiestas de la provincia de Imbabura, venga, acompáñeme. A lo mejor él creo que sabía que ya iba a ir al Consejo Provincial. Y con él hicimos las primeras fiestas de la provincia.
Eso fue en junio de 1984. Anteriormente no había fiestas de la provincia. Solo había una Nada, sesión, no, tal vez. Ya. ni nada, no había absolutamente nada. O sea, el que inició, el que arrancó, el que organizó, ciertamente yo le acompañé relativamente un poco. Fue en el año en 1984, en la primera administración de Luis Mejía. Vale la pena que quien no sabe eso lo recuerde anteriormente. No 84 había ninguna... Luis Mejía, 88 Luis Muñoz, así es, ¿no? Sí, Luis Muñoz, claro. Correcto. Sí, y sí, yo. Entonces yo ingresé a hacer cultura, pero viendo que nadie hacía relaciones públicas, entonces comencé a hacer más que nada boletines de prensa de toda la actividad del Y en Consejo papel, Provincial y todo ahora, eso, sí. ¿cómo cambió En ese tanto? tiempo. Sí. Y alguien va a decir, pero debe haber tenido todo el apoyo del señor Mejía, un periodista y todo eso. Digo, en los 2 primeros meses tuve que llevar hasta mi propia máquina de escribir, recién estaba organizándose. Esa era la situación. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Sí, así Había es. pocos periodistas, habría 4 o 5. No, nadie más. En ese momento solamente estaba Jacinto Salas, no había nadie más. Me refiero que Es decir, había los periodistas. Silvio Tobar y... Claro, pero Silvio Tobar, por ejemplo, Ramiro tenía Buchel lamentable. también, No, tampoco. Ramiro Buchel vendría después. Estuve solamente yo y los periodistas profesionalizados. Entonces, aquellos que les dieron el título de reconocimiento del Ministerio de Educación, eso sucedió en el año de 1978 a 1980. Ellos tramitaron y es de alguna manera, toda esa promoción de viejos periodistas que recibieron el título. Entre ellos estaba el mismo Samuel Félix, estaba Wilson Flores, Jaime Orquera, estuvo Silvio don Morán Roberto también. Morales. Silvio Morán no estuvo en la primera. En la segunda promoción estuvo él, juntamente con Marco Chicais y todos los demás. Roberto Morales también. ¿Sí? Jacinto, qué bueno conocer estos temas. Y queremos retopar ahora el tema periodístico. El periodista cree que es el dueño de los espacios que ocupa, pero no es así. El propietario son las audiencias, dice Rubén Darío Butrón. ¿Qué le parece? Yo tengo un criterio. Ya. Por ejemplo, en lo que se refiere a las emisoras. Yo digo, cada emisora tiene su público. Eso. Estamos coincidiendo. Claro, sí. Estamos coincidiendo, pero es la audiencia, es el lector. Por ejemplo, usted conoce que en este momento, sobre todo, hago opinión. Artículos. Entonces, ¿quién me lee? Podrá ser 1, 2, 3. Yo no digo que es toda la gente que me lee. ¿Leerán las autoridades? Lo dudo mucho. Es decir, hay un espacio, en realidad es así, cada audiencia, lo que utilizan ahora los marqueteros, dicen el target, ¿no es cierto? Entonces, es de ese público. Nosotros tenemos una visión de transmitir a toda una comunidad, a todo un público, pero en realidad es ese público el que le escoge a uno. Entonces, por eso verá usted que las emisoras, unas casi dijéramos están especializadas en el mercado. Usted va al mercado y va a escuchar solamente una emisora. Entra a un taxi, escuchará solamente una emisora. Va, como en este momento aquí, no creo que sea una emisora, pero nos están dando música ambiental. Pero hay, en Quito sobre todo, hay emisoras especializadas en música ambiental que es una gente la que recibe. En realidad son las audiencias las que de alguna manera determinan. Entonces nosotros no podemos atribuirnos, decir a mí me leen todos, yo soy el que tengo el mayor rating. ¿De qué rating estamos hablando? Entonces hay emisoras para jóvenes, hay emisoras, en este momento será hasta para los indígenas. Por eso es importante que de alguna manera los periodistas primero entendamos eso y trabajemos porque nuestro mensaje más bien se extienda y llegue a todos, que trate de salir de un espacio reducido, de un espacio al que usted de alguna manera cautivó desde un principio y vaya mucho más allá. El periodismo es un instrumento de servicio a la sociedad. Bueno, ¿Cómo le cataloga usted, Jacinto? En primer lugar, yo creo que hay que hacer una diferencia. No creo que sea la principal y fundamental tarea el servicio a la colectividad. ¿Qué quiere el periodista? De alguna manera, diríamos que su trabajo
tiene un reflejo en la sociedad. Pero su principal tarea no es, por lo menos dijéramos, la idea exacta, no, yo voy a servir a la comunidad a través de la prensa, me parece que no. Usted va principalmente en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda. Nunca va a decir la verdad. Total, ¿no? No va a decir la verdad, hay tantas verdades, pero yo contribuyo a encontrar esa verdad. Correcto. Un Y intermediario, esa verdad, entonces, claro, y mientras yo no esté conforme, sigo buscando. Y en ese sentido, en la búsqueda de la verdad, contribuyo al conocimiento de la ¿Y puede sociedad. cambiar la sociedad Claro. el periodismo? Puede ayudar a cambiar la sociedad. Indudablemente. Ya. Por ejemplo, si la sociedad me dice, no señor, usted está equivocado, entonces debe haber un punto de reflexión de parte del periodista, para que el periodista revise su posición. Puede estar equivocado muchas veces. Es decir, a veces encontramos en la búsqueda de la verdad, tenemos muchas pistas, y son pistas falsas. Y son a veces pistas prejuiciadas, y a veces... Y entonces nuestra tarea debe ser precisamente en la búsqueda de la verdad, antes que, porque cuando me dice que es el servicio a la sociedad, podemos tener un peligro y un riesgo, que es que esta sociedad me exige algo en la cual no puede ser, lo cual no puede ser lo mejor. Entonces, no tanto desde mi perspectiva, al menos ahí en este momento, y usted recordará que el expresidente quiso ponernos y nos puso es un servicio social. Es decir, es un servicio como público. Del agua o de la luz, claro, ¿no? Entonces, un servicio público es facilito para comprometer y para comprar, dijéramos, a un trabajo que no es el que los periodistas ciertamente están llamados a hacer. ¿Usted coincide con el criterio a través de Rubén Darío Buitrón, en el sentido que él dice en las charlas que nos ha dado, como fue mi profesor, que el periodista no se prepara, no estudia, no es autocrítico, no se pone en los zapatos del otro, en fin, y que a veces se pone del lado de la autoridad, de las fuentes, que cena con las fuentes, incluso fue declarada persona non grata en el Oro porque había criticado a periodistas que fueron a recibir un aguinaldo, un homenaje del prefecto del Oro. ¿Cómo ve usted este comentario de Rubén Darío sobre el tema del papel? Yo creo que ese comentario de Rubén Darío Buitrón es de alguna manera correcto, con un alto porcentaje del periodismo, pero creo yo de ese periodismo que no tiene una visión profesional de su tarea. Y como en esta conversación con usted le he dicho, yo trabajé prácticamente 16 años en Ecuador Radio. Yeah. El diario El Comercio tenía normas estrictas en lo que tiene relación con eso. Entonces, por ejemplo, códigos, ¿no? Indudable, ese era el código deontológico del periodismo, del diario El Comercio, en que estaba prohibido la recepción de regalos, de obsequios, de aguinaldos. Incluso tenía normas tan claras y publicadas en las que pedía a las autoridades, a las entidades, a las instituciones, a los comercios que por favor no envíen absolutamente nada como recuerdo de Navidad o como aguinaldo o como lo que sea. Cosa por el estilo, sí, ya. Pues no. Y incluso, por ejemplo, les decía que todo aquello que será recibido será devuelto o será depositado en la portería del diario. Entonces ahí verán si vienen a retirar, si no quieren retirar, o se regalará. Entonces mejor por ética no recibir ningún regalo. Claro. Y la norma era, por ejemplo, incluso con las ruedas de prensa, la recomendación de que los periodistas no se queden ni un minuto más. A un minuto más. Pasó la información y usted se retira. Ni el sándwich, ni la cola, ni el almuerzo, ni nada de eso. Porque se crea ahí compromisos, ¿no? Claro. Tal vez, y claro, condicionamientos también. Claro, condicionamientos. Indudablemente que en eso también había cierta elasticidad en determinadas cosas. Por ejemplo, si a usted le invitan a otra parte, fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces tiene que aceptar a lo mejor un almuerzo. O sea, el periodista no tiene que ser ni enemigo ni muy amigo de la fuente. Ni enemigo. No, simplemente es... Y es por eso, y usted recordará aquí, usted ha tenido una persona que le saluda, ¿no es cierto? Nosotros somos amigos de todo el mundo. A veces nos consideran enemigos, sobre todo cuando uno toma actitudes mucho más críticas, pero el periodista no está para eso. Su papel, como decíamos, es intermediario. Es un buscador de la verdad.
claro, es un buscador de la verdad y en ese sentido está trabajando. Lamentablemente a veces las autoridades, quien tiene el poder, se olvida de eso y entonces comienza a considerarnos como enemigos. Pero la pauta sí es un condicionante para el comentario, para la crítica del periodista. Si no hay pauta, es capaz de que le critica para que le dé la publicidad, le dé la pauta. Lamentablemente, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, yo he criticado, no puedo decir nombres, pero sí. Pero sobre todo ha sido gente que funge de periodista porque tiene un micrófono al frente y se encarga de un noticiero, lamentablemente. Ni las autoridades ni los dueños han sido muy exigentes en cuanto a eso. Claro. Entonces, por ejemplo, uno paga un espacio y se encarga de editar un noticiero. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo comienzo a cobrar para hacer una entrevista, por ejemplo, y eso se han dado, y hay casos de... Usted lo ha señalado, sí. Es una como anécdota, claro, ¿no? Ha habido una persona que ofreció un cheque y algo así, ¿no? Claro, entonces es grave y lamentablemente esto ha sucedido. Yo recuerdo una frase que yo tuve de un profesor que se llamaba Marcelo Landívar, que fue conocido muy en Quito. Él decía, si quiere un periodista hacer plata, me dijo, dedícase al periodismo deportivo. Porque los periodistas deportivos, ellos sí, por cualquier razón, ellos trabajan o no sé, y son los más, de alguna manera, los que más éxito han tenido, ¿no? En lo que se refiere a la parte económica. Pero un periodista serio, en general, no le verá tener cara de pelucón, ¿no? Y además, usted cree, Jacinto, yo estoy convencido también, de que no se puede ser un periodista juez y parte. Es decir, no le vería yo bien que el presidente Moreno tenga un programa de radio y el mismo entrevista. No le vería bien que la alcaldesa tenga un programa de radio y la misma entrevista a los invitados. Siempre hay un tema de ética. De ética. Entonces, pero esa ética, primero debe partir de una ética y una convicción personal. Claro. Es decir, si usted no tiene ética personal, va a hacer lo que sea. Lo que decíamos, si yo cobro, ¿no es cierto? Si yo cobro por una entrevista, ¿qué quiere una entrevista? Venga, ya págueme $10. Entonces no hay ninguna clase de ética. ¿Dónde va a quedar el prestigio de aquella persona? ¿No? Entonces, si estamos hablando de servicio a la colectividad, búsqueda de la verdad, ¿qué ética va a haber en ese sentido si yo me estoy buscando? Unos dirán, es que de eso vivo. Pero entonces no viva de eso, pues no es cierto, hay que cambiar. Y claro, no sé si usted me permite un cuento y una anécdota en cuanto a eso. Nosotros tuvimos y voy a decir cómo sucedió. Tuvimos una invitación a una rueda de prensa en Selva Alegre. ¿Ya? Fuimos a la rueda de prensa en Selva Alegre, nos dieron el carro, estuvimos en Otavalo, ¿cómo es? Perugachi, ¿cómo es? Ahí es, justo en la planta. Todo pasó, nos invitaron al almuerzo. Claro, ya era más del mediodía, no podíamos, y además de que nos daban el transporte, claro, no podíamos desechar. Un poco afectando el código deontológico. Lo que nos decía, claro. Bueno, no pasó nada, yo mandé mi nota, ya en ese tiempo corresponsal de Ecuador Radio, mandé mi nota del diario El Comercio a Quito, creo que la publicaron, no recuerdo, pero fueron otros compañeros periodistas también, ellos deben haber cumplido, y sobre todo en sus emisoras, dar a conocer todo. No recuerdo qué día sería, pero debe haber sido un jueves o un viernes. A la semana siguiente, me parece que fue día lunes o martes, yo tenía la oficina de cultura aquí en el Teodoro Gómez, cuando ocupábamos el segundo piso. Llegó una señorita, preguntó por mi nombre, y yo dije, soy mi nombre. Entonces me dice, recibe el saludo del gerente de Cemento Selva Alegre, y me pidió que le entregue este sobre, ¿no? Le agradecí a la señorita, ella se fue. Cuando se fue, yo abrí el sobre, porque yo pensaba que era una carta de agradecimiento por lo que habíamos asistido, habíamos concurrido a la sesión. Al evento, ¿no? Claro. Pero la carta, que era de agradecimiento, venía acompañada de unos billetes. O un regalito, un billete. No, unos billeticos, unos billeticos en ese tiempo, sucres, sí. Pero usted no aceptó, por supuesto. Bueno, entonces yo dije, ¿qué hago? Cogí en ese tiempo ya tenía computadora, preparé un oficio, no tenía sobre, compré un sobre, escribí, le sellé y le devolví al gerente. Ética, ¿no? Y le dije que lamentablemente no le podía recibir porque yo trabajaba para Ecuador Radio
y que yo recibía un salario de Ecuador A Radio. cambio de ir Sí, a cambio de mí. Yo simplemente había cumplido mi trabajo. Posteriormente, unos 2 o 3 meses después, nos encontramos con el gerente y nos encontramos en otro evento en el Hotel Ajaví. Ya. Entonces él se acercó y me dijo, disculpe por haberle enviado. Dice, y lamentablemente fue recomendación de quien organizó la rueda de prensa que debía mandarnos a todos los periodistas, mandaron a todos. Sé de otro que no aceptó, no sé de los demás, no puedo dar razón, pero al menos fuimos 2 casos que no le aceptamos. No digo lo que pasó con el segundo, mejor no Claro. interesa, pero es decir, ese es la, dijéramos, el procedimiento ético, ¿no? Entonces nosotros tenemos comportamientos, lo que con usted decíamos, ya es cuestión eminentemente personal, ¿no? Entonces, podíamos habernos, nadie nos hubiera criticado, nos vinieron, nos entregaron el dinero y se acabó. Qué bueno, qué suerte para mí, pues no. Pero había el ejemplo, la exigencia del diario El Comercio, de no aceptar regalos, peor dinero. Pues imagínense lo que hubiera significado para mí, y si el diario El Comercio se enteraba algún día de que yo había recibido dinero, pues entonces todo el prestigio que uno construye se va al suelo. Pues, En un minuto, ¿no? Pero claro, pero hay casos, también sin decir nombres, que cobraban por entrevistas. Es decir, Así bueno, es, usted sí. Candidato quiere entrevista, pero cuesta Pero tanto. cuesta tanto, sí, y eso No sé si es eso lamentablemente. normal, No, moral. no ¿o qué? creo, yo creo que yo no Hay lo que hice. diferenciar entre publicidad y Claro, entrevista. así ¿no? es, siempre visto. Correcto. Y además la publicidad, ¿a quién le corresponde? Pues no es cierto. ¿Quién corresponde? Entonces, esas cosas Pero se dan, habría que se dan hasta diferenciar. ahora, sí. Sí, entonces es lamentable, pero y a lo mejor eso contribuye un poco a lo que verdaderamente nos está pasando en este momento a los periodistas y al periodismo. Correcto. Dos inquietudes finales a nuestro buen amigo Jacinto Salas Morales en este diálogo de los días jueves en la Casa de la Ibarreñidad. ¿Qué está pasando en los gremios periodísticos? Un poco afectó la decisión del expresidente Correa, que dijo que para ser periodista no hace falta ser parte de gremios, algo así. Afectó ¿no? mucho, sí. Afectó, Es decir, usted recordará que hizo una consulta, me parece que es a la Corte Constitucional o algún otro organismo, en que dijo si era necesario o no necesario, indispensable afiliarse a un colegio. Para ser... Para tener un ejercer trabajo, para ejercer una tarea. Y lamentablemente de esa corte o no recuerdo qué organismo dijo que no. Y eso vino a un debilitamiento total, no solamente del periodismo, sino de todos los gremios. Y creo pero los más afectados fuimos los gremios. Y más todavía por esa campaña sistemática, permanente, de 10 años, en que en algún momento yo escribí, ni a los que están presos, ni a los delincuentes se los trató como los trató al periodismo. Y en el último artículo que yo escribí puse que ciertamente es una muestra de cinismo total el que nos hayan perseguido tanto y ahora estén de entrevistadores haciendo periodismo, ¿no? Cosas de la vida, ¿no? Así es, pero imagínense que eso es precisamente, ¿dónde está la ética personal? ¿Dónde está la ética? Esa eso es lo que yo le hablaba, decía, el presidente Correa entrevistando al presidente Morales. O sea, van a lanzarse pruebas entre ellos. Claro, indudablemente, así es. Jacinto, usted está ya 10 años como presidente de UNEP, ¿no? Sí. No es porque usted no quiere irse, sino que no hay candidatos. Bueno, ha habido algunas cuestiones. Nosotros hemos intentado 3 procesos por lo menos. 3 procesos. Digamos que los 4 primeros años tenía derecho por una reelección, que tampoco se dio. Pero hace 6 años prácticamente ya se hubiera dado el reemplazo. Es lamentable decirlo, pero ¿Hubo algo? No se cumplió una norma estricta de los estatutos, que es estar al día en las cuotas, es decir, ser, ¿cómo se llama?, socioactivo. Y lo dice claramente, es decir, si usted deja de aportar 2 años, usted ya deja de ser socioactivo. ¿Cómo puede ser un no socioactivo? Puede ser. Entonces se planteó que se pague como siempre hemos hecho, pagábamos hasta el día de las elecciones, ahí se podía pagar. Así es. Pero quienes estuvieron al frente dijeron, no pagamos después. Entonces... La ley decía ese rato, ese momento, claro, antes. hasta ese dato se puede aceptar. Entonces ahí quedó
casi dijéramos sin nada. Hubo resentimiento de parte de algunos compañeros, incluso hasta amenazaron con separarse de la Unión Nacional de Periodistas. Posteriormente hemos hecho convocatorias y lamentablemente nunca hubo una participación, pero parece que a Dios gracias en este año se va a dar. Ojalá. Y esperemos que a partir del 25 de septiembre, el día de la 25 que celebración nos del vamos a periodista, reunir, sábado, allí ¿no? ya haya una decisión por parte de todos los compañeros precisamente en renovar la directiva. Porque vaya a creerse que quiere quedarse como Rafael Correa 10 años. Imagínese, ya me está diciendo por ahí que soy presidente vitalicio, y eso no corresponde, no quiere. Jacinto, finalmente, y agradeciéndole por su asistencia a esta convocatoria, a esta entrevista, a este diálogo. Ahora con las redes sociales todos son periodistas, ¿no? Y nosotros estamos sujetos a la crítica. Yo escribo una noticia, o mejor dicho, el periódico, y claro, me salen trolls, que periodista vendido, que periodista corrupta y todo eso. Esas son cosas de la vida, es decir, son los gajes del oficio y parte de lo que estamos viviendo en las redes sociales, ¿no? Sí. Se informa, se desinforma y todo, ¿no? Es un grave problema. En primer lugar, yo creo que los periodistas debemos comenzar a hacer de alguna manera una especie. Nosotros, por principio, cuando estábamos en la escuela de periodismo, decía el periodista nunca debe participar en campañas, nunca debe hacer campañas. Pero me parece que las condiciones nos están exigiendo. Una de esas es demostrar que las redes sociales no son fiables, que las redes sociales se equivocan. Yo he tomado el caso que estuvo aquí cerca, el de Diana Carolina, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo filmando, grabando ahí. ¿Y qué hicieron los que filmaban? ¿Qué habrán dicho al día siguiente? ¿Qué habrán contado? Yo estuve ahí, yo filmé, yo lo vi, ¿y qué hizo? Aquí lo importante es actuar. Indudablemente, pues no es cierto. O salva vida o filma. O graba. Entonces, ¿qué hace un periodista? ¿Qué hubiera hecho un periodista? Hubiera estado filmando tranquilamente, ahí fumando su tabaco, viendo cómo cruzado los brazos. Tiene que actuar. Es el ser humano. Claro, es la posición del periodista porque entiende cuál es su papel. A nosotros nos interesa el ser humano, nos interesa la gente. Al que está con su teléfono, ¿qué le interesa? Le interesa, qué bonito, voy a filmar. Yo filmé eso, aquí tengo y se va a la red social. Claro. Entonces, es una irresponsabilidad y una falta. Ese principio ético que no tiene el que está, pero que tiene el periodista. Claro. El periodista no está transmitiendo en vivo un espectáculo circense, viendo cómo se mata a la gente. El periodista va mucho más allá. Y mientras no enseñemos a la gente a pensar, a analizar, a criticar esos eventos, tendremos el mismo problema. Permítame recordar las palabras más bien la actitud de un profesor que yo tuve, un profesor de cine, no en la universidad, sino en un curso de 2 años que era de la crítica cinematográfica, Luis Campos Martínez. Él puso una escuela que decía, vamos a enseñar, vamos a alfabetizar a leer la imagen, porque lamentablemente cuando vamos al cine somos analfabetos, nos están dando cosas que no entendemos. Y ustedes nunca van a ver un mal cine si es que saben leer la imagen. Y es lo mismo en este momento. ¿Cómo vamos a decir, yo soy un periodista porque tengo un teléfono celular y mando a través del internet o a través de la línea telefónica, yo mando una nota? No son periodistas, son de alguna manera ¿qué grabadores? Simplemente el hecho de grabar un evento, eso no le hace periodista. El periodista, como usted decía, y recordando las palabras de Rubén Darío Buitrón, ¿no? Tiene que prepararse. Nosotros hemos estado 4 años en la universidad preparándonos. Tiene que leer todos los días. Tiene que leer todos los días, tiene que estar informado todos los días, ¿no? Tiene que entenderle a ese hombre que estaba junto a Diana Carolina y tiene que entender cómo estaría dominada Diana Carolina por el afecto, por el amor, por lo que sea. Pero hay que entender eso. ¿Y quién lo entiende? Una persona preparada, una persona que está leyendo todos los días, una persona que tiene su concepto de aquello que está haciendo. Eso es lamentable y ojalá algún día podamos nosotros borrar lo que es ese poder en este momento de las redes sociales. Gracias, Jacinto, por la entrevista. Jacinto Salas Morales, acá en Expectativa, en la Casa de la Ibarreñidad. Gracias a ustedes y estaremos con más entrevistas en el 2020, este año que estamos ya decurriendo.